Señor, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a pesar de todo lo que hemos tenido que atravesar, tú eres fiel, tú eres bueno, y podemos reunirnos en tu nombre, podemos alabarte, podemos estudiar tu palabra y saber que tú eres un Dios vivo, un Dios real, en quien podemos estar seguros y en quien podemos confiar. Dejamos todo este tiempo en tus manos, que tú seas tomando el control de todo, que sea tu palabra llegando a nuestros corazones y, Señor, que tú seas obrando también ahí. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como tal vez se ha dado cuenta, estamos en una serie de predicaciones en 1 Corintios 13, que habla acerca de las características del amor. Ya hemos estudiado dos de ellas, que es que el amor es paciente, el amor es bondadoso. No sé si usted se recuerda, si tal vez algo pudo ahí, y ha ido experimentando esto, ¿no? Tal vez la paciencia, la bondad hacia los que nos rodean, y poder mostrar el amor de esta manera. Y continuando con el texto, si vemos ahí en 1 Corintios 13, el verso 4, nos muestra y nos dice que el amor no es envidioso. Sí, eso es el tema que vamos a tratar el día de hoy, y es que el amor no es envidioso. Y como usted pudo ver, las semanas anteriores hablábamos de la paciencia, de la bondad, que son características buenas acerca del amor. Pero desde ahora en adelante viene una gran lista de las características o de cosas que lo que no es el amor y lo que debemos tener cuidado. Y la primera de ellas es que el amor no es envidioso. Yo estaba pensando y buscando un poco la definición de lo que es la envidia. Yo creo que siempre hablamos de la envidia, pero pensando en una definición, dice que la envidia es sentir que otra persona tiene más ventajas y desear poseerlas. Cuando decimos que tenemos envidia es porque estamos viendo a otras personas, decimos, parece que tiene más ventajas que mí, y yo quiero eso. Eso es la envidia. También otra definición decía es codiciar lo que otro tiene. Muchas veces hemos hablado de la palabra codiciar, ¿no? Entonces eso es lo que es la envidia, es codiciar lo que otra persona tiene. Y estaba pensando en esto y la pregunta que surgió ¿es siempre incorrecta la envidia? Y bueno, si estudiamos la palabra de Dios y si vemos es que la Biblia nunca muestra la envidia como algo bueno. Es más, a Dios nunca se lo describe como una persona envidiosa. Entonces, podemos ver que la envidia para nada es buena. Teniendo esto en cuenta, llegó otra definición y que decía, que es la que más me llamó la atención, que la envidia es mirar con enemistad. Y no sé si usted se ha visto su cara o ha visto cómo es cuando una persona tiene envidia. Y pensando en esto, estaba viendo algunas imágenes, ¿no? Tal vez esto es un poco animado de cómo es la persona que tiene envidia. Hay alguien que ganó, alguien que perdió, o tal vez podemos analizar y ver desde otro punto de vista. No sé, esto fue muy conocido. ¿Cómo es nuestra cara cuando tenemos envidia? Mirar con enemistad. Y es común en los niños, es común en los jóvenes, y nadie se libra, es también en los adultos, ¿no? Mirar con enemistad. Cuando alguien tiene envidia, creo que esta es la definición más acertada. ¿Cómo está su cara? Mira con enemistad. Y el problema es que no se queda en cosas pequeñas, sino que puede ir creciendo. Y la expresión de este hombre es bastante fuerte ya. Y esto puede llegar a nuestros corazones. La envidia puede seguir creciendo y puede esta enemistad crecer tanto que vamos a estar como está este señor ahí y mostrar esta enemistad a las personas. Y el problema, como les decía, es que por lo general no somos nosotros los que vemos estas caras. No nos podemos ver a nosotros mismos. El problema es que a veces la persona ni se da cuenta que está en envidia, que el corazón no lo puede analizar de esta manera. Y por eso
el día de hoy he planteado algunos puntos y el primero de ellos es los síntomas de la envidia. Pensando en esto, como les decía, si es mirar como enemistad y si es que a veces ni se da cuenta la persona de su cara, es porque no ha visto estos síntomas. Y para ello quería mostrar el día de hoy algunos síntomas con los cuales tenemos que analizar cada uno su corazón y ver cómo está al respecto. Y el primero de ellos es el orgullo, el cual lo lleva a criticar. El orgullo le lleva a encender la envidia en otros. Usted tal vez dice, bueno, yo no tengo envidia de nadie, pero tal vez ese orgullo le lleva a generar envidia en otras personas. Provoca la envidia en su prójimo. Y si actúa de esa manera, pensando en el tema, ¿dónde queda el amor? Si actuamos con orgullo y decimos, bueno, no me importa lo que otros digan, a la final yo estoy bien, ¿dónde está el amor? ¿Dónde dejamos el amor en ese lado? Pensando que solo lo que usted hace tiene valor. Es ahí en donde generamos esta envidia. Tal vez usted no siente envidia, pero empezamos de esta manera, generando envidia en otras personas, lo cual lo lleva a criticar y se crea una necesidad de destruir a otras personas. Tal vez no quiere que nadie le alcance. Tal vez empieza a actuar y solo lo que usted hace le parece bien. No le importa lo que otras personas hagan. En vez de apoyar, lo que empieza es acusar y no quiere que nadie lo alcance. Y empieza a ver solo lo malo en las personas. Y empieza a criticar. Y créame que en eso los seres humanos somos muy buenos para criticar, para ver el error de la otra persona. Y sin darse cuenta, eso lo puede llevar a destruir a su prójimo. Entonces, la pregunta vuelve, ¿en dónde queda el amor? La palabra de Dios en Romanos 12:16 dice, vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. La palabra del Señor es muy clara en cuanto a esto. Dice, no paguen mal por mal. No se crean los únicos que saben. Entonces, como un primer síntoma es el orgullo. Y si esto está en su corazón, tenga mucho cuidado. Avanzando, tenemos el segundo síntoma, que es la ambición, lo cual lo vuelve competitivo. Una insatisfacción en lo cual no le permite estar contento con nada. Siempre quiere más, siempre ambiciona más, y el problema es que no se queda ahí, sino que empieza a ambicionar lo que tiene su prójimo. Y dice, bueno, es que ¿cómo quisiera tener la casa que él tiene? Es que ese carro. Y no se queda ahí, bueno, dice, y tal vez empieza la rivalidad así, pero también es, bueno, es que mi hijo tiene las mejores notas. Es que mi hijo parece que él es mejor en este deporte, él es mejor en esta cosa, y empieza la competencia. Y empezamos a ambicionar y nos volvemos competitivos. Y siempre quiere alcanzar más. Si la otra persona se superó, usted también quiere ir más allá. Y no lo hace con un corazón sincero, sino solamente con un corazón ambicioso, codicioso. Y la palabra de Dios en Mateo 12:15 dice, tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Pero a veces como que nos olvidamos de eso. Y solo queremos acumular, ambicionamos más, logramos algo, y usted quiere alcanzar más.
y no se queda contento con nada. Y este es un gran problema porque se olvida de lo que Dios le ha dado a usted y solo se fija en las demás personas. Y el problema es que no se queda solamente afuera, sino que esto ha ingresado también a la iglesia. Y entre hermanos a veces se empieza a competir. Y se empieza tal vez a ambicionar ministerios. Es que él ya está enseñando, es que él ya está en la alabanza, es que yo también quiero eso. Y esta competencia, esta ambición, lo deja, ese amor que usted debe mostrar a su prójimo en el servicio, lo deja totalmente a un lado. Y tal vez empieza a servir o empieza en un ministerio solamente por ambición. Y créame que esto no le lleva en nada la gloria a nuestro Señor. Si empezamos a actuar por el orgullo, por la ambición. Y en 1 Corintios 14:12 dice, por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Claro, ambicionar está bien, pero ya si ambicionan dones espirituales, si ambicionan puestos de servicio, háganlo, pero con un corazón sincero, un corazón que dice ahí, para la edificación de la iglesia. Y no este templo. Sabemos que la iglesia somos nosotros, las personas que han entendido que Jesús es su Señor. Así que si usted está ambicionando un puesto, un lugar de servicio, hágalo. Pero hágalo con ese afán de servir a su prójimo, de poder edificarlo y que la iglesia pueda seguir creciendo y pueda seguirle dando gloria a nuestro Señor, dejando a un lado cualquier interés personal. Si avanzamos en los síntomas, otro es el resentimiento, lo cual lo convierte en un acusador. Un texto bastante interesante en Job 5:2 que dice, el resentimiento mata a los necios, la envidia mata a los insensatos. Qué complicado es tratar con personas resentidas. Porque como nos muestra aquí en Job, son personas necias. Porque cuando usted actúa con resentimiento o guarda ese resentimiento en su corazón, automáticamente se está convirtiendo en una persona necia. Y yo creo que a nadie le gusta que le digan necio. Porque estas personas, cuando usted guarda ese resentimiento, lo termina matando. Tal vez Job no está exagerando aquí, que el resentimiento mata, porque si usted va guardando eso en su corazón, va creciendo, a la final esto le va a terminar matando a usted. Ese resentimiento que guardan las otras personas. Yo creo que de alguna manera todos hemos sido decepcionados. Y creo que mientras sigamos en este mundo, vamos a seguir siendo decepcionados porque todos somos personas imperfectas. Si usted está en este mundo, espere que lo decepcionen. El problema es que esa decepción se convierte en un resentimiento y esto lo lleve a actuar mal contra su prójimo. Y empieza a criticar injustamente a otra persona. En los devocionales que hacemos en la oración, surgió un texto bastante interesante que decía en 1 Corintios 6:7, en realidad, y es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Cuando yo leí esto, la verdad, antes de preparar ese devocional, me quedé pensando mucho en este texto. Bueno, como dice Pablo, un problema grande es que ya haya conflictos, pleitos entre hermanos. Pero bueno, si hay eso,
Dice a los cristianos, a ustedes que ya han crecido en la fe, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden y evitarse todo ese resentimiento que a la final va a terminar matándolo? Y avanzamos en los síntomas y la verdad es que cada vez se complica porque otro síntoma es la amargura. Cuando usted ha empezado con el resentimiento, esto lo puede llevar a la amargura. Y qué triste es ver personas amargadas, donde ya nada les parece bien. Todo lo que vea, todo lo que hace otra persona, no tiene sentido. Y solo amargura, enojo, tristeza. Y sobre todo el dolor por el éxito de otras personas. Una persona que es amargada no puede ni siquiera ver que otra persona le vaya bien. Porque si ve que otro tal vez triunfa, que tal vez está un poco mejor, eso rapidito empieza en su corazón a obrar y le duele. Y la verdad yo creo que sí, este sentimiento lo empieza a matar por dentro. Porque si guardamos amargura en nuestro corazón nos va a empezar a destruir. Y por eso en Romanos 12:15 Pablo lo expresó y dijo, alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran. Si su prójimo le ha ido bien y está contento, ¿por qué no alegrarse con él? ¿Por qué no disfrutar de su alegría en vez de amargarse por dentro y empezar a sufrir por el éxito de otras personas? Como usted puede ver, yo creo que si seguimos analizando van a aparecer muchos síntomas de un corazón envidioso. Y bueno, como en toda enfermedad, si hay síntomas, tenemos que empezar a ver un tratamiento, ¿no? Y si hay síntomas y no se empieza a tratar, van a haber consecuencias. Si usted ya en esta enfermedad que todos estamos, este virus, ¿no? El COVID, hay muchos síntomas y siempre nos advierten una lista de síntomas los cuales debemos tener cuidado. Pero si usted dice, bueno, parece que solo es una gripe, parece que solo es... Claro, en algunos casos puede resultar bien, pero en otros no ha sido así. Porque no se ha tratado a tiempo y las consecuencias han sido graves. Tal vez a veces usted ha sentido un dolor por ahí, que claro, tal vez lo puedes soportar, pero si lo deja pasar, este dolor a la final se vuelve insoportable. Y es ahí en donde vienen las consecuencias. Entonces, entre las consecuencias de la envidia, la primera es la separación de Dios. Y aquí vamos a analizar algunos ejemplos en la Biblia, y el primero de ellos es Adán y Eva. ¿Sí? Adán y Eva, en lugar de agradecer por todas las bendiciones que Dios les había dado, Dios creó todo y les dijo, eso es para ustedes, vayan y disfruten. Pero en vez de eso, ellos envidiaron el conocimiento del bien y del mal que Dios tenía. Y se dejaron llevar por Satanás. Claro, ahí vino la tentación, ¿no? Y les dijo, llegarán a ser como Dios. Adán y Eva tenían todo. Pero así llega la tentación y dice, vean, ¿cómo vas a estar contento con eso? Puedes alcanzar esto, vas a llegar a ser como Dios. Claro, y parece que ahí a Eva no le pareció tan mal eso. Y se dejó llevar por la envidia y lamentablemente, como vemos, esto le llevó a la separación de Dios. En Génesis 3:23 dice, entonces Dios, el Señor, expulsó al ser humano del jardín del Edén.
Como hemos leído y sabemos, ellos tenían comunión directa con el Señor. Dice que Dios bajaba y conversaba con ellos. Para mí eso sí es algo sorprendente que en realidad casi no puedo asimilarlo. Pero por albergar envidia en su corazón, y claro, esto llevó a otras cosas, hubo esta separación de Dios. Y perdieron algo muy grande, porque cuando en nuestro corazón empezamos a guardar envidia, lo que viene es una separación de Él. Porque ya no empieza usted a ver la gracia y las bendiciones que Dios ha derramado en su vida, sino que solo empieza a esforzarse en sus fuerzas, en su conocimiento, y empieza a hacer las cosas a su manera. Y se olvida totalmente de Dios. Claro, no es que Dios se separa, que se va, es usted mismo quien le hace a un lado. Porque empieza a atesorar lo que otros tienen y empieza a actuar de acuerdo a sus fuerzas. Y en las consecuencias hay otra que le lleva a pecar más. Cuando usted tiene envidia, no es que se queda ahí. Claro, en Adán y Eva los llevó a desobedecer. Caín envidió el favor de Dios que Dios manifestó a Abel, y esto lo llevó a matarlo. De igual manera, si analizamos a David, quien codició la esposa de Urías, esto lo llevó a cometer adulterio y después lo llevó a matar a Urías. Porque cuando usted tiene un corazón envidioso, no es que se queda solo en la envidia, sino que esto le va a llevar a pecados, más y más pecados. Y usted se va a ir separando de Dios. Tal vez ahora usted no va a decir, bueno, empezó con envidia y como Caín va y le mata con un piedrazo. Tal vez ahora no matamos a las personas. Tal vez usted no va y va a ir a matar directamente. Creo que sí ha habido casos en el mundo, ¿no? Pero como cristianos eso no se da. Pero sí, usted puede llegar a matar a otra persona cuando usted habla mal de ella. Cuando usted lleva chismes, cuando usted empieza con calumnias, usted puede llegar a destruir familias. Puede llegar a destruir matrimonios. Y si venimos acá a la iglesia, si usted sigue con esta envidia, lo puede llevar a destruir tal vez su célula. Y quién sabe, si usted empieza con rumores, con chismes, puede llevarlo a destruir hasta la iglesia. Causar división. Y esto no es algo simple, es algo complicado. Porque si no sanamos nuestro corazón, si usted no identifica este pecado de la envidia, lo puede llevar a pecados más complicados y afectar a más personas. Como usted puede ver, empieza en su familia, pero esto puede llevar a la iglesia. Y créame qué triste que es ver iglesias que se dividen, que se separan. Porque surgió la envidia. En Santiago 4, 11 al 12 dice, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? No hablen mal de su prójimo. ¿Quién es el único que puede juzgar? Nuestro Señor, porque Él puede darnos la salvación. Nosotros, dice, ¿qué estás haciendo juzgando a tu prójimo? Eso no nos corresponde. Avanzando en las consecuencias, también tenemos que la envidia lo esclaviza. Y aquí tenemos un ejemplo que tal vez todos conocen, es la historia de José. Los hermanos de José envidiaron el favor que su padre Jacob mostraba a José. Planificaron algo muy elaborado,
le botaron a un pozo, ahí a un hermano se estaba arrepintiendo y a la final decidieron venderlo. Pasaron alrededor de 20 años y podemos ver que cuando los hermanos de José van ahí hasta donde él estaba en Egipto, no es que cuando lo vendieron su vida cambió y se sintieron bien. Todo ese tiempo ellos cargaron con un peso bien grande. Porque por la envidia que ellos tuvieron, dése cuenta, más de 20 años tener esa carga de haber vendido a su hermano. Porque cuando usted siente envidia, esta lo esclaviza. No sé si usted se ha dado cuenta, pero los más afectados no es la persona de la cual están envidiando, porque tal vez esa persona ni se da cuenta, ni se ha dado por enterada que otros están sintiendo envidia de él. Los más afectados son los que están sintiendo envidia, porque al ver sus logros se enojan, porque al ver lo que ha alcanzado le duele en el corazón. Y eso no le deja vivir en paz. En vez de concentrarse en su vida, se concentra en las vidas de los demás. Y empieza a sufrir. Y empieza a vivir esclavizado, sin paz. Y como recalcando este versículo, porque el resentimiento mata a los necios y la envidia mata a los insensatos. Entre otra consecuencia, y para mí la más grave, y he ido recalcando en estos puntos, es que cuando usted tiene un corazón envidioso, no puede apreciar la gracia y bendición que Dios, de bendición y bendición de Dios en usted. Porque por estar viendo lo que otros tienen, usted se olvida de lo que Dios ha hecho en su vida. Y un ejemplo bien claro, aquí tenemos al pueblo de Israel. Dios hizo grandes milagros, grandes hazañas y los sacó de la esclavitud de Egipto. Abrió el mar en dos, les alimentó cuando no tenían nada. Pero este pueblo, dice, empezó a añorar y envidiar la vida que tenían antes en Egipto, olvidándose todo lo que Dios había hecho por ellos. Y claro, siempre a veces usted habla y dice, es que este pueblo de Israel, ¿cómo va a hacer eso? Pero si analiza su corazón, muchas veces cada uno actúa de esta manera. Se olvida lo que Dios ha hecho por usted. Yo siempre digo, Jesús ya murió en la cruz por nosotros. Ya no tengo por qué estar exigiendo nada más. Él entregó su vida, se hizo hombre, se humilló, resistió azotes, se resistió humillación y fue a la muerte de cruz por nosotros. Y si entendiéramos eso, ese gran sacrificio, la verdad yo creo que no tendríamos cara para reclamarle a nuestro Señor. Si usted ha entendido ese gran regalo de la salvación y lo tiene en su corazón, deje de sentir envidia por otros, deje de ser resentido con el Señor y más bien empiece a vivir de acuerdo a lo que el Señor tiene para usted. Como podemos ver, las consecuencias son muy graves en cuanto a la envidia. Pero bueno, la cosa es que no vine acá y la palabra del Señor no está solo para darnos malas noticias. La Biblia no es solo para acusarnos, Dios ha dejado su palabra para darnos esperanza. Y como tercer punto, tenemos cómo vencer a la envidia. Y en primer lugar, para vencer a la envidia es sometiéndose al Espíritu Santo. Claro, porque en nuestras fuerzas, como decía, nosotros no podemos hacer nada. Porque si usted empieza a actuar y dice, bueno, voy a dejar este corazón envidioso y empieza a esforzarse,
solamente en sus fuerzas, en su inteligencia, en su sabiduría, a la final va a terminar más frustrado. Porque no se puede. Debe someter su vida al Espíritu Santo. Y como le decía, cuando usted ha entendido el Evangelio, cuando usted sabe lo que Jesús hizo por usted y lo cree en su corazón, sabemos que somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a habitar en nosotros y es Dios mismo quien nos ayuda a poder afrontar todo. Pero muchas veces se habla de la llenura del Espíritu. ¿Pero qué es esa llenura? A veces dicen, bueno, es que es ese calorcito, eso que se siente. No es por ahí. La llenura del Espíritu es cuando usted le rinde el control de su vida a Cristo. Teníamos un lema antes como iglesia que era menos yo, más Cristo. Es cuando usted empieza a menguar, cuando usted empieza a dejar sus intereses y pone primero los intereses de Cristo. Es ahí en cuando usted empieza a ser lleno del Espíritu Santo. Es ahí cuando usted rinde toda su vida y se somete al Espíritu Santo y ya no empieza a actuar de acuerdo a lo que usted puede hacer, sino a lo que Dios puede hacer a través de usted. Sabemos en Gálatas 5:22 cuál es el fruto del Espíritu Santo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. El fruto del Espíritu es el amor. Entonces, usted no puede amar si no ha rendido su vida a Cristo. Porque solo cuando hemos actuado y hemos hecho de esa manera, es Dios mismo quien empieza a obrar en nosotros, nos ayuda a entender el amor de Cristo en nuestras vidas. Y es ahí cuando podemos amar a nuestro prójimo. Y en un corazón que hay amor, no hay envidia. Es ahí en donde se puede afirmar que el amor no es envidioso, cuando es un amor que ha venido de parte de Cristo y que obra a través de nosotros. Pero esto se logra sometiéndose al Espíritu Santo, y esto no es algo de un día. Esto no es algo de un día a la semana, de solo los domingos. Es algo que debemos hacer día a día. Cada vez que nos levantamos, someter nuestra vida al control del Espíritu Santo y pedir que ya no seamos nosotros los que actuemos, que ya no sea nuestras fuerzas, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, sino que sea Dios mismo obrando a través de nosotros. Y claro, ya no vamos a ser nosotros, va a ser Dios quien nos va a dar su amor y vamos a poder vencer a la envidia. ¿Cómo vencer a la envidia? También es evitando las comparaciones. En 2 de Corintios 10:11 dice, no nos atrevemos a igualarnos ni compararnos con algunos que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y compararse unos con otros, no saben lo que hacen. Pablo decía, no nos atrevemos a igualarnos ni compararnos. Porque dice, al hacerlo de esta manera, en realidad ustedes no saben lo que están haciendo. Un gran problema muchas veces es que empezamos a ver a los demás antes que ver a Cristo. Y nos empezamos a comparar. Yo le animo a que usted pueda siempre fijar su vista en la cruz y no se desvíe de ahí. Porque si está firme en Cristo y le sigue a su palabra, no va a tener tiempo ni siquiera de ver a los demás.
y empezar a compararse. Ahí en el FLET surgió una parábola que está en la Biblia, en Mateo 20, que habla de los labradores de la viña, ¿no? Dice que hubo un hombre que mandó y contrató, salió a contratar a algunos en la mañana y acordaron el precio justo. Después salió a mediodía y también los contrató. Fue cuando ya faltaba tal vez una hora y los contrató y dijo, vengan acá a trabajar. Y llegó el final y empezó a pagar desde los que menos trabajaron y les dio el precio de un día. Y los otros decían, bueno, si a ellos les da eso, a nosotros nos va a dar más. Pero bueno, les dio a todos el precio de un día, que era lo que acordaron. La cosa es que Dios es siempre justo. Y Él les dijo, bueno, eso es lo que acordamos, es lo justo. ¿Qué te duele que yo sea generoso con mi dinero? Dijo este labrador, el dueño de este viñedo. Dios es siempre justo con nosotros. Él nos da lo que nos merecemos. Él nos dio la salvación y como les decía antes, si ya tenemos la salvación, no tenemos por qué estar pidiendo ni viendo a otros. Dios es justo y Él es libre de ser generoso. Y yo creo que cada uno de nosotros ha experimentado la generosidad de Dios en su vida. Si usted se pone a analizar, no es que Dios lo salvó y le dejó ahí a la deriva. Dios ha sido generoso con cada uno de nosotros. Solo debemos analizarlo. Entonces, no tenemos por qué estar comparándonos con otras personas. Deje de compararse. Y créame que ahí sí va a dejar a un lado la envidia. ¿Cómo vencer la envidia? También es orando con amor. En Mateo 5, 43 al 44 dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Qué difícil es orar por los que han hecho mal a nuestra vida. Pero Jesús fue bien claro, dice, ustedes oyeron que se dijo así, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por ellos. La verdad, creo que ese es rendirse al Señor y orar. Cuando usted ha logrado orar por las personas que tal vez han hecho mal por usted, es ahí cuando empieza a vencer la envidia. Cuando empieza a vencer el pecado, es cuando ya se da cuenta que usted ha sido salvo, que usted ya ha recibido mucho del Señor y que en realidad estas personas también necesitan de Dios. Y tal vez nadie está orando por ellos. Entonces, si nosotros somos cristianos y decimos que tenemos el amor de Dios, y si queremos amar con un corazón sincero, un corazón que no es envidioso, oremos por los que nos persiguen. Oremos por nuestros enemigos. Es ahí en donde vamos a poder mostrar un corazón sincero, libre de envidia. Y sobre todo, yo creo que para vencer la envidia es cuando usted se alegra con otros por las bendiciones que Dios les ha dado. Aprender a regocijarnos, y otra vez este versículo, alégrense con los que están alegres. Si usted ha visto que Dios ha sido bueno con su hermano, con otra persona, alégrese con él. Y sienta la alegría y dígale felicitaciones, pero con un corazón sincero. Y aprenda a alegrarse por las bendiciones que Dios da a otras personas. Porque como le digo, Dios ya ha sido muy generoso con cada uno de nosotros.
Entonces, si usted ve que a otro le va mejor, que tal vez le resultó un negocio o tal vez también sus hijos, alégrese con él y alabe al Señor por eso. Y deje a un lado la envidia. La palabra del Señor es muy clara en esto. Yo creo que no podemos desviarnos a otro lado. Porque el amor no es envidioso. Y hemos podido ver los síntomas y las consecuencias que son bastante graves. Que si no se tiene cuidado, esto puede llegar a matarlo, a destruirle. Y no solo a usted, sino a los que le rodean. Entonces, yo creo que es tiempo de empezar a vencer la envidia, sometiéndose al Espíritu Santo, evitando comparaciones, orando con amor y alográndose con otros por las bendiciones que Dios le ha dado. Es tiempo de analizar su corazón. Y si existe alguno de estos síntomas de la envidia, corregirlo lo más pronto posible, ya que las consecuencias que puede traer son muy graves. Someta su vida al Espíritu Santo, ya que solo en Cristo va a poder experimentar el verdadero amor, para de esta manera amar a su prójimo con un corazón sincero, dejando a un lado las comparaciones y más bien alegrándose por las bendiciones que Dios ha dado a su prójimo. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor, Señor, porque si no fuera por eso no podríamos hacer nada. Tú eres un Dios bueno, un Dios grande, un Dios infinito en amor, que ha demostrado su gracia, su misericordia hacia nosotros cuando no merecíamos nada. Te pido, Señor, que tú seas evaluando cada uno de nuestros corazones y seas apartando la envidia, porque el amor no es envidioso. Señor, que podamos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, porque en eso se resume toda la ley, todos los profetas, Señor. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, que no se quede solo en palabras, que no se quede solo en lo que escuchamos un domingo, sino que podamos aplicarlo día a día con nuestros hermanos, con los que nos rodean. Señor, que como iglesia podamos tener esa unidad, ese amor, donde no hay rivalidades, donde no hay competencia, sino solo esa unidad para poder crecer en ti y llevar este evangelio a más personas. Gracias por este tiempo y gracias porque podemos estudiar tu palabra y conocer así tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén.